Hola chicos, vamos a trabajar con parábola y les voy a hacer algunas aclaraciones esenciales, digamos, a la hora de tener en cuenta para pasar a la parte práctica. La ecuación cartesiana de una parábola que tenemos aquí es de esta forma, en la cual cuando el valor de h y el valor de k, que es la coordenada del vértice, coincide con el origen de coordenadas, se transformaría entonces a una ecuación canónica de la forma y es igual a por x al cuadrado. Recordar que las coordenadas del vértice no es más las coordenadas del centro como lo que veíamos en las cónicas de circunferencia, de elipse, de hipérbola, ¿sí? Sino que ahora son las coordenadas del vértice las que van a desplazar la ecuación. Consideraciones a tener en cuenta. Cuando el valor de a es, recordar siempre que el valor de a es el número que acompaña a la variable que tiene el exponente cuadrático. Entonces, el valor de a va a acompañar a x al cuadrado. La gráfica de esta parábola, ¿sí? Vamos a considerar un sistema de ejes. Si el valor de a es positivo, nuestra parábola va a extender los brazos hacia arriba. Si el valor de a es negativo, los brazos de la parábola, a partir donde esté ubicado el vértice, va a extender los brazos hacia abajo. Caso contrario, hay que tener muy en cuenta aquí cuando la parábola tiene una ecuación de este tipo. X menos h es igual a por i menos k. El término cuadrático ahora corresponde a la coordenada en i, lo que significa que nuestra parábola, y les voy a hacer de manera, hay que recordar también que el valor de a acompaña el término cuadrático, no en el término en x como ya se ve allá. Voy a hacerlo de manera gráfica y a mano alzada, ¿sí? Para que se entienda un poco mejor, eje y, eje x. Cuando el término cuadrático corresponde al eje de la y, nuestra parábola va a ser de manera horizontal. Entonces va a extender sus brazos. Si el valor de a es positivo, los brazos de la parábola va a extender de esta manera, ¿sí? Y en el caso de que el valor de a fuese negativo, los brazos de la parábola van a ir hacia el eje de los x negativo. Consideraciones nada más a tener en cuenta. Vamos a continuar de manera gráfica ahora una parábola completa. Para expresarlo lo que le decía anteriormente, con la parte práctica vamos a hacer el punto 1c, que es por ahí el que más completo está. Y lo que podemos destacar acá, lo que primero tenemos que hacer es cuál es el término cuadrático, si es con respecto al eje y o con respecto al eje x. Vamos a observar que es con respecto al eje y, por lo cual el coeficiente a tiene que acompañar a ese término en y. Acá tenemos un coeficiente menos 6, quiere decir que eso debe pasar para acompañar al término cuadrático y podemos reordenar esto y decir, bueno, si el menos 6 va a pasar como un menos un sexto, al otro miembro yo puedo poner ya como x más un medio es igual a menos un sexto por i más 2 elevado al cuadrado. Lo que hice acá es reordenar la ecuación nada más para que me quede el término cuadrático en el segundo miembro con su valor de a. ¿Qué podemos distinguir a simple vista? Y ya podemos sacar el valor del vértice y decir, bueno, el vértice de nuestra parábola tiene coordenada h y k. H y k. Entonces, el vértice va a corresponder a, en x va a tener coordenada menos un medio, ya que acá es positivo, y coordenada en y menos 2. Otra cosa, y ya que les aconsejo nada más que hay que hacer siempre, una representación gráfica como borrador, digamos, para tener una idea de los datos que voy a necesitar y voy a sacar en una parábola. Voy a hacer un sistema de eje cartesiano a mano alzada porque esto es para ayudarme con la parte práctica y la parte analítica. Hay que tener en cuenta entonces que el vértice va a tener coordenada aproximadamente menos un medio para x, supongamos que acá está el menos 1, 1, el menos un medio para x, menos 2 para y, menos 1, menos 2. Aquí tiene coordenada vértice.
Y aclarábamos siempre que cuando el término cuadrático corresponde al eje de las y, la parábola va a tener, digamos, una forma horizontal. Sus brazos se van a extender. Como el valor de a es negativo, y ya podemos sacar este valor, es decir, a es igual a menos un sexto. Como a es negativo, va a ir sus brazos de la parábola a partir del vértice, va a ir hacia aquel sector. Esto es, digamos, un gráfico representativo nada más. Entonces, tenemos que tener una idea entonces a dónde va a estar la directriz. La directriz va a tener una ecuación, ¿sí? Siempre la directriz, recordar que tenemos el eje de simetría y una directriz de la parábola que va a tener una ecuación, en este caso, de esta manera. Directriz, como va a tener en x, va a ser x menos h es igual a menos p sobre 2. ¿Y qué es el valor de p? El valor de p va a ser, teniendo el foco de la parábola, llamémoslo foco, y teniendo la ecuación ya de la directriz, teniendo la recta directriz, el valor de p es la distancia que existe desde el foco a la directriz. Entonces, ahí es donde tenemos que partir de un valor de un parámetro p. Por ecuación, ¿sí? El valor de a es igual a 1 sobre 2p. Entonces, a partir de acá podemos decir que menos un sexto es igual a 1 sobre 2p. Igualamos las a. Entonces ya podemos calcular el valor de p y decir que p es igual a menos 3. ¿Qué va a pasar acá? Acá hay que tener en cuenta que el valor de p, si lo tomo como distancia, es el valor absoluto, o sea, desde el foco a la directriz. En cambio, si lo tomo como parámetro, es solamente el valor menos 3. A partir de acá ahora tengo que hallar las coordenadas de la directriz, ¿sí? Reemplazando en la ecuación, y voy a tener entonces que la directriz va a ser igual a, o va a tener ecuación x menos h, pero h tiene como coordenada un medio, entonces va a ser x más un medio igual a menos p sobre 2. P sobre 2 sería menos 3 medios, por lo que podemos aquí despejar el valor de x y quedaría 3 medios, pasaría menos un medio, x es igual a 2 sobre 2 igual a 1. En x igual a 1, entonces sería la ecuación de la directriz. Y recordar que siempre la directriz es una recta constante. Necesitamos saber entonces, además de esto, las coordenadas del foco, ¿sí? Entonces ya podemos establecer. Si sabemos que la coordenada del vértice es el punto menos un medio, menos 2. Si desde el foco a la directriz hay una distancia de 3, lo que significa es que desde el vértice a la directriz y desde el vértice al foco hay una distancia de p sobre 2, o sea, de una distancia de la mitad del parámetro p. Entonces ya podemos establecer que el valor del foco va a tener coordenada. La que no va a variar, ¿sí? Es la coordenada, porque ya va a estar sobre la misma ordenada, menos 2. Lo que sí va a variar es la coordenada en x, ya que desde el vértice tendremos que desplazarlo desde menos un medio hasta el valor de menos p sobre 2. Sería menos un medio, le tengo que sumar la distancia de menos p sobre 2. Menos p sobre 2. Como es negativo, entonces el foco tendría como coordenada menos 2 para ahí, y acá tenemos 3 medios, en total sería 4 medios dividido 2, menos 2 si no me equivoco, sería la coordenada del foco. Bien, lo que podemos calcular además es el lado recto de la directriz, que es de la parábola. El lado recto es el segmento
que es perpendicular al eje de simetría y pasa por el foco uniendo dos puntos de la parábola. O sea, pasa por el foco, es el segmento que pasa por el foco y es perpendicular al eje. Entonces, su ecuación del lado recto es 2 por el valor absoluto de P. Entonces, lado recto, vamos a abreviarlo, va a ser igual a 2 por el valor absoluto de menos 3 que vale P. Por lo que el lado recto no es una recta, no es un segmento, pero estamos calculando aquí distancia. Por lo que el valor absoluto de menos 3 es 3. En total sería el lado recto como distancia tendría 6. Eso significa que todo este lado recto mediría 6. Entonces, desde el foco al punto, llamémoslo A, y al otro punto, llamémoslo B, entonces va a haber 3 unidades hacia el valor de A y 3 unidades hacia el valor de B. Bueno, una vez calculada todos esos elementos, ya podemos representar, digamos, de manera gráfica y de manera prolija nuestra parábola, que aquí lo fuimos haciendo de manera rápida para ir entendiendo el tema. Para hacer la representación gráfica ahora de manera adecuada, les voy a sugerir siempre que no se olviden de ubicar los ejes y las unidades que uno toma para poder representar en el sistema de ejes cartesiano. Necesitamos el vértice, el foco, la ecuación de la directriz y el lado recto para poder graficar nuestra parábola siempre. Entonces vamos a partir desde la ecuación del vértice, que es menos 1/2 para x, menos 2 para y. Menos 1/2 aproximadamente estaría acá, ya que la escala es de 1 en 1, ustedes como verán. Menos 2 para y, entonces ahí estaría más o menos aproximadamente nuestro vértice de la parábola. Las coordenadas del foco es el punto menos 2, 2. Menos 1, menos 2 para x. Menos 2 también para la coordenada en y. Foco. Además tengo que resaltar la ecuación de la directriz, que es igual a x igual a 1. Entonces, como es una ecuación constante, una recta constante, va a ser paralelo al eje de las y. Y se le pone la d de directriz. El lado recto tiene una longitud de 6, por lo que a partir del eje, recordar que el lado recto es perpendicular al eje de la parábola. ¿Sí? Podríamos destacar también que el eje de la parábola, ¿qué ecuación tendría? En y igual a 2 constantes, ¿sí? Y igual a menos 2 sería, entonces sería nuestro eje, pero generalmente se le hace con una línea de trazo, una línea de punto, para no, digamos, ensuciar nuestro gráfico con las demás rectas de la directriz o de los ejes cartesianos. Entonces se le hace siempre con una línea de trazo de puntos. Sabemos que el lado recto tiene una longitud de 6, pero pasa por el foco, se diría que tiene 3 unidades, aproximadamente tiene 3 unidades hacia un extremo de la parábola y otras 3 unidades hacia el otro extremo, aproximadamente ahí. Entonces, trabajando ahora ya con los puntos del vértice y los extremos de nuestro lado recto, podemos trazar nuestra parábola, ¿sí? Que nace en el vértice y pasa por los extremos del lado recto y tendría de esta forma aproximadamente nuestra parábola. Datos a tener en cuenta nada más que voy a aclarar para la hora de la ecuación de la directriz, que es la que se complica. Si nuestra directriz es vertical, ecuación de la directriz. Si la ecuación de la directriz es vertical, tendríamos que tener la x menos h igual a menos p sobre 2. En cambio, si nuestra directriz fuese horizontal, porque por la ecuación, ¿sí? El término cuadrático viene a ser en x,
vamos a obtener una ecuación de tal manera que sea I menos K igual a menos P sobre 2. Datos muy importantes a la hora de trabajar con la directriz. Para pasar a la ecuación general de nuestra parábola, bueno, lo que vamos a partir es de la que tenemos. Vamos a pasar entonces el desarrollo, ¿sí?, de todo esto, quedaría entonces menos 6 por x más 1/2 elevado al cuadrado. Acá no lleva cuadrático, ¿sí? Es igual a y más 2 elevado al cuadrado. Ahí está. Entonces, ahora para desarrollar, bueno, tendremos que hacer la distributiva y también por el otro miembro desarrollar el cuadrado del binomio. Por lo que nos quedaría en el primer miembro menos 6x, menos 6 multiplicado por 2 es menos 3. Desarrollo el cuadrado del binomio sería el cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo, 4i, más el segundo término elevado al cuadrado. 2 al cuadrado sería 4. Vamos a igualar a 0 toda esta ecuación. Entonces, para que nos quede generalmente en positivo y no dejar en negativo, que sería todo lo mismo igual, vamos a igualar a 0 de esta manera y pasaríamos todo el término para allá. Quedaría i elevado al cuadrado más 4i. Este 6x pasaría como más 6x. El menos 3 pasaría como más 3. Y sumando a este 4, entonces quedaría más 7, que sería la ecuación general de nuestra parábola. Bueno, eso es todo por la actividad que tendríamos que desarrollar. Lo estaremos contando en el próximo encuentro de recta y plano en el espacio.